Bueno, gracias a Dios una vez más podemos estar trayendo un mensaje de vida y salvación a cada una de las personas que nos ven, que nos escuchan. Pues les doy la bienvenida y pues quiero que en esta mañana o en este día usted se concentre en la palabra, que vea toda la exposición de este mensaje y se dé cuenta de realmente lo que Dios quiere hablar a su vida. Pues para iniciar quiero orar, quiero que el Señor nos dé la guía y que Él sea hablando de nuestras vidas, a su vida en especial, y que se dé cuenta de las cosas tan hermosas que tiene la palabra de Dios y cómo nos guía hacia el mismo Señor, hacia el mismo Jesús. Entonces, Padre, yo te doy gracias en este día, Señor, por lo que tú haces, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que me has dado, Señor, para poderlo llevar allí a tu iglesia, Señor, allí a las personas que necesitan, Señor, de una voz, de un aliento, Señor, que necesitan entender, Señor, que tus propósitos son fieles y verdaderos, Señor, y que necesitan entender y conocerte a ti, amado Dios, porque tal vez en este momento se encuentran perdidos en el mundo, que se encuentran en alguna situación difícil de sus vidas, Señor. Yo te pido que aclares sus mentes, que a través de tu Santo Espíritu les des, Señor, la revelación, les des la iluminación en sus mentes y en sus corazones, Señor, y que el Espíritu Santo sea trayendo, Señor, convencimiento de pecado, de justicia y juicio, porque te oramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya después de haber iniciado, haber puesto en las manos del Señor este mensaje, pues quiero dar el título de este mensaje y tiene por nombre las llaves del reino. Bueno, pues las llaves del reino todos conocemos que es una llave. Muchos, pues tendrán diferentes ideas, porque esta palabra llave uno la puede enfocar o la puede usar para diferentes formas de hacer cosas o de explicar algo. E inclusive una llave de una puerta es distinta a una llave para apretar una tuerca, un tornillo, o también a una llave que le hace el luchador a otro luchador. Eso es otra clase de llave. Entonces podemos ver muchas clases de llaves y cada una pues se usa para diferentes situaciones o diferentes cosas que necesite uno hacer. Pero de la llave que me quiero referir yo es otra llave que es muy diferente, que es una llave, podríamos decir espiritualmente, para abrir puertas. Y una puerta que puede darnos la salvación. Es una puerta. Yo cuando abro una llave dentro de alguna habitación o dentro al otro lado de donde está la puerta, pues me lleva a algún sitio, me lleva a un recorrido o una parte de pronto que no conozca, o de pronto me lleva a una parte que yo ya conozco. Entonces allí es donde tenemos que empezar a ver qué clase de llave es esta y lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Quiero empezar allí, cuando el Señor Jesús se comenzó a explicarles todo lo que era el reino de Dios a sus discípulos, a explicarles, a hacerles entender por qué era que Él había venido y para qué Él había venido. Entonces aquí es donde le dice a Pedro, y prácticamente se enfoca en Pedro haciéndole una pregunta de que qué decían los hombres, que quién era Él, y empezaron a decir muchas cosas de que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que otros decían que Él era un profeta, otros decían que era un palabrero, y así tenían muchas cosas por lo cual definían al Señor Jesucristo. Pero entonces Él les hace una pregunta a ellos mismos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces aquí es donde viene la iluminación de Pedro y les dice: pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí es donde el Señor le dice que no se lo reveló sangre ni carne, sino nuestro Padre que está en el cielo. Y quiero ir allí precisamente a ese versículo, a esa parte donde el Señor les está hablando a cada uno de ellos, y le dice allí en Mateo 16, 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, pues podemos ver, y a través de los siglos y estos 2000 años que ya han sucedido, pues ese simplemente es el mensaje de salvación, de que el Señor Jesucristo muere, resucita al tercer día y vence la muerte. Y vence, y dice en la palabra de Dios que la cortina del templo se rompió, se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender de que se había abierto una puerta en el cielo.
de que se había abierto una manera de poder entrar ahora a través de esta llave. Entonces vamos a ver cuál es esta llave. Quiero retroceder un poquito allí al capítulo 16, versículo 18, dice así: y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en el 19 dice: a ti te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, de esta manera le estaba dando el Señor una autoridad, un poder a Pedro para que él fuera y usara esa llave. Entonces, ahora empezaríamos nosotros a divagar o a pensar, bueno, ¿cuál es esa llave? ¿Qué es la llave de la cual el Señor estaba hablando? Entonces, ¿con cuál llave abrirían ellos el reino de los cielos? ¿O con cuáles llaves abrirían el reino? Entonces, aquí es donde podemos ver que los hombres y mujeres, tanto hombres como mujeres, podían entrar a ese reino. Pues muchos de ellos, inclusive judíos que estaban allí alrededor, yo creo que ellos no entendían nada de lo que estaba diciendo el Señor. Tal vez Pedro, el Señor ya le estaba dando como una iluminación, una revelación de lo que él iba a hacer y de prácticamente cuál era el propósito de él en esta tierra también, el propósito de Pedro. Entonces, aquí dice, primeramente consideremos algunas generalidades en cuanto a las llaves. Entonces, ¿para qué se usa una llave? Pues para abrir o para entrar a un lugar diferente en el que estamos. Uno entra, da un paso y entra. Entonces dice que las llaves simbolizan autoridad. Yo recuerdo que siempre se ha dicho, o cuando viene un deportista y que es muy afamado, el gobierno o la alcaldesa o el alcalde le entrega, dice que le da las llaves de la ciudad. Y ellos pueden ir a cualquier parte, a cualquier restaurante, a cualquier hotel, y todo a cuenta de la alcaldía o de la representación de esa persona que le dio las llaves. Entonces tienen la autoridad, tienen una autoridad de poder ir a donde quieran. Entonces estas llaves simbolizan autoridad, simbolizan confianza, responsabilidad y membresía, porque ya los hacen parte de un grupo elegido, de un grupo escogido. Entonces por eso el Señor le dio las llaves del reino a Pedro. Las llaves requieren exactitud para poder entrar. Yo tengo que meterlo dentro del huequito de la cerradura para así poder entrar. Y es la manera como uno entra en una puerta. Si yo voy a apretar una tuerca, pues necesito que entre bien dentro de la tuerquita para poderlos también prácticamente aflojar o apretar. Entonces requieren exactitud. Sin las llaves, un judío no podía entrar, pues un judío no entendía lo que realmente el Señor había venido a predicar, había venido a enseñar, y mucho menos cuando hablaba de que Él era el Mesías y que ese Mesías era necesario que muriera y que resucitara al tercer día. Ellos quedaron todavía muy confundidos y no entendían muchas cosas. Yo quiero ir allí a 2 Corintios, la palabra de Dios, las epístolas nos aclaran lo que son los evangelios. 2 Corintios, miremos lo que la palabra de Dios nos dice. En el capítulo 3, versículo 11 al 17. Perdón, es 2 Corintios 3, 12 al 17. Dice así: así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice, y hasta el día de hoy, cuando lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué estaba diciendo aquí el apóstol Pablo? Pues simplemente que esta es una manera de quitar o de entrar con la llave a ese corazón, a los corazones. Y dice que el entendimiento de aquellos judíos
que no entendían, que no comprendían quién era verdaderamente el Señor Jesucristo, pues su entendimiento antes peor, antes no entendieron menos, hubo más oscuridad en ellos, antes fue más velada las cosas, porque no quisieron entender realmente quién era Él. Y dice que aún leyendo el Antiguo Pacto, pues ahí tienen, nosotros hoy en día, que tenemos el Espíritu de Dios, que conocemos de Cristo, que tenemos un conocimiento más amplio de quién es el Mesías, que quién era el Mesías, ellos, y nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento, pero ellos no pueden ver a su Mesías en el Antiguo Testamento, porque su entendimiento quedó frustrado, se embotó, dice la palabra acá. Dice y que hasta el día de hoy, dice que cuando se lea a Moisés, el velo está puesto, tienen un velo, no pueden ver realmente quién es Cristo, no tienen ese conocimiento. Entonces el Señor, que necesitaba con los discípulos, pues abrirles su entendimiento, hacerles entender realmente quién era Él, para que su entendimiento fuera abierto, para que la obra del Espíritu Santo la hicieran ellos, les abriera su mente y su corazón, y así pudieran ver realmente quién era ese Mesías que había venido a morir por nuestros pecados. Entonces aquí lo que vemos en 2 Corintios 17, 3, 12 a 17, entonces dice que tal esperanza, dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que se ponía el velo sobre su rostro. Así le hacía porque, acordémonos de que allí, en el Sinaí, cuando el Señor fue a hablar con el pueblo judío, dice que ellos tuvieron un temor y le decían a Moisés que más bien él hablara con Dios y no Dios con ellos. Entonces allí es donde él, cuando subía al monte y hablaba con el Señor, su cara resplandecía, su cuerpo resplandecía, y ellos no podían mirarlo a la cara del resplandor que tenía en su rostro. Entonces le tuvieron que decir a Moisés que tenía que ponerse un velo para que ese resplandor no llegara sobre ellos, y era la misma gloria del Señor encima de Moisés o en Moisés. Entonces por eso, por la ceguera espiritual que había en este pueblo, nunca entendieron quién era el Jesús, quién era el verdadero Mesías. Entonces aquí quiero ir a otro versículo que nos aclara aún más, está en Gálatas 3:10, aquí más adelantico, Gálatas 3, versículos 10 al 14 nos dice así. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino el que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en madero. Y el 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo nuevamente Pablo acá? Pues que por la ley nadie se va a justificar, haciendo obras de la ley nadie va a llegar al cielo. Esta no era la llave, esta no es realmente la manera como era el acceso. Sí, ellos podían tener un acceso a entrar al tabernáculo, ofrecer un sacrificio y tal vez derramar la sangre del animal allí y hacer muchos ritos que la ley decía y la ley declaraba que se hiciesen, y así hacía el sacerdote. Pero este acto no llevaba al sacerdote al cielo, lo llevaba a una parte física del tabernáculo donde descendía la presencia del Señor y veía esta sangre allí en el altar de oro. ¿Y qué veía? ¿Qué derramaba el Señor? Pues perdón por un año, pero por un año no más. Entonces aquí nadie se podía justificar por la ley, nadie, no por ritos, no por ceremonias, sino era por la de fe. Entonces empieza a hablar o a aclarar aquí Pablo también a los judíos, a estos judíos de Galacia, les estaba aclarando de que no era por eso, y les estaba diciendo de una vez, les declara que quién era ese Mesías realmente, que era Cristo, el ungido, y dice que él fue el único que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por eso era necesario, y el Señor les explicaba a sus discípulos que era necesario que él muriese y que a los 3 días resucitase. Entonces
Cuando dice maldito todo aquel que es colgado del madero, es porque Él llevó la maldición de esa ley. Él llevó la maldición del pecado a la cruz del Calvario. Y por esa maldición, por ese perdón que derramó allí en la cruz del Calvario para toda la humanidad, es que podemos llegar a Él y tener un acceso. Pero ahora es necesario que verdaderamente caminemos hacia esa justificación que nos da el Señor Jesucristo. Entonces, aquí en el 4:7, más adelantico, capítulo 4, versículo 7, dice acá, dice 4, del 1 al 7, dice acá, pero también entre tanto que el heredero es niño, y en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los regimientos del mundo. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar y me voy a saltar al 7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, el niño, mientras que crecía, era pequeñito, él veía como dioses o como guías a sus padres. Y ellos eran los guías los que los iban levantando. Y cuando llegaba el conocimiento o el entendimiento de este niño ya desarrollado, pues podía entender todas las cosas para dejar de ser esclavo. Se decía así, o lo dice así Pablo, porque era como si estuviera bajo una tutoría, bajo una ley, mientras que se desarrollaba su entendimiento y podía entender todas las cosas. Después, cuando ya era maduro, podía él mismo tomar determinaciones y podía él mismo hacer las cosas por sí mismo. Entonces, decía que era un tutor y que era prácticamente como si fuera un esclavo. Pero cuando deja de ser o de tener tutores, cuando ya empieza por sí mismo a pensar, a actuar, entonces ya es un hijo. Entonces, aquí por eso el versículo 7 dice que ya no es esclavo, sino ahora es hijo. Y si hijo, también heredero de Dios y coheredero de Cristo, por medio de Cristo. Entonces, aquí ya deja de ser esclavo y empieza a ser un heredero y coheredero de Dios y de Cristo. Entonces, eso era lo que le pasaba a la nación de Israel. Mientras vivían en la ley, estaban bajo esclavitud, estaban bajo ese ayo que dice, ¿cierto?, la esclavitud, porque ese ayo, esa ley, era la que los llevaba a Cristo, porque les mostraba su pecado y nos muestra su pecado, porque aún la ley nosotros la miramos para que nos muestre, ¿cierto? Nosotros miramos la palabra de Dios porque ella es el espejo que nos muestra cómo estamos ante Dios, cómo está nuestro pecado, y ella es la que nos muestra qué debemos de hacer, y la única manera es bañarnos con la sangre de Cristo, con ese sacrificio que el Señor hizo para cada uno de nosotros. Entonces, sin las llaves nosotros tampoco podemos tener acceso, dice la palabra de Dios. Y allí en Gálatas 3:19, miremos lo que nos dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y este mediador no es sino uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces dice que la Escritura aquí lo encerró todo bajo pecado, para que fuera ¿qué? Por medio de la gracia, por medio del perdón, por medio de ese sacrificio que el Señor hizo, para que si recibiésemos ese perdón. Y eso fue un regalo de Dios. Él fue lo que lo quiso, Él fue el que quiso mandar a su Hijo a que muriese por nosotros y nos diese la justificación del pecado. Entonces, la fe revelada ha puesto a disposición por medio de la salvación al hombre en el reino. O sea, es por fe. Aquí nos lo está diciendo Pablo, ya no es por ley, es por fe. Es por creer en esa promesa, en ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por mí y por cada uno de ustedes los que me están mirando. El Señor hizo un sacrificio. El Señor pagó un precio por su pecado. Por eso fue que tuvo que ir allí a la cruz del Calvario. Pero que es necesario arrepentirnos de nuestro pecado, cambiar nuestra vida, ofrecernos a Él, entregarnos a Él por todo eso que ha hecho por nosotros. Entonces, ahora es por fe y ya la tenemos revelada, ya el Señor nos mostró qué fue lo que hizo. Ya nos mostró en el Antiguo Testamento cómo era que se justificaban los hombres por medio de un sacrificio de un animal, pero ahora fue un sacrificio humano,
de un hombre hecho, de un Dios hecho hombre, que fue el Señor Jesucristo, y dio su vida por nosotros. Entonces, este es el mediador, ¿cierto?, que vino a nosotros. Ahora hizo una mediación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque no teníamos acceso, necesitamos una llave. Entonces, ¿cuáles fueron esas llaves que el Señor Jesucristo le estaba dando a los apóstoles? Muchos tienen un mal concepto de que las llaves son atar y desatar demonios y hacer muchas cosas, pero realmente, sí, dice que con estas llaves ataremos y desataremos. ¿Pero qué es atamos o desatamos? Pues atamos la palabra de Dios o la desatamos en las personas. ¿Cómo la atamos o la desatamos? Simplemente dando el mensaje, simplemente dando este mensaje de salvación a las personas, que simplemente es recibir a Cristo, pedir perdón por sus pecados y va a poder tener acceso al cielo por medio de Jesucristo, por medio de ese sacrificio hecho en la cruz. Esa es la puerta y esa es la llave. Y tenemos las llaves, y así como se las dio a Pedro, él las tenía, las llaves del reino. Y quiero que vayamos allí a Hechos 2:38. Vamos a mostrar cómo fue que empezó a hacer Pedro a usar esas llaves que el Señor le había dado a él y por ende a todos los apóstoles, porque ya les había dejado una tarea que hicieran aquí en la tierra. Entonces, Hechos 2:38, miren lo que dice acá: porque para nosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces aquí dice: y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí hubo una transformación de esos hombres. Aquí fue revelada la palabra, fue revelado el sacrificio de Cristo en ellos. Ellos pudieron recibir, dice que fueron bautizados en aquel día, y fueron 3,000 personas que se añadieron de una vez allí, porque entendieron, porque esa fue la manera como usó Pedro las llaves del reino. Les predicó de Cristo, les predicó que él había muerto por sus pecados y que ahora podían tener acceso al cielo simplemente arrepintiéndose de su pecado. Entonces, estas son las llaves del reino, y a eso es lo que yo me he querido enfocar en este mensaje, porque todos tenemos acceso, si queremos usar esa llave, y si las queremos nosotros como hombres que predican, que enseñan la palabra de Dios, prediquémosla, démosla a otros, abrámosle la puerta a otros para que también entren a ese reino del cielo y sean parte de ese reino que el Señor nos ha prometido y por el cual hoy estamos acá en este lugar predicando su palabra. Entonces, allí en Lucas 11:52, miremos lo que decía aquí Lucas acerca de la llave también. Lucas 11:52. Dice así la palabra de Dios: hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Aquí es donde hay una conversación que tiene el Señor con los escribas y fariseos, y mire cómo les habla de duro. Les dice que ni siquiera ellos han entrado, y no pueden entrar ni dejan entrar, porque dice que los intérpretes de la ley habían quitado la llave, no tenían esa visión, no tenían esa revelación de quién era verdaderamente Cristo, de que Él era esa llave, de que ese sacrificio era la manera como podíamos entrar al cielo, y que cuando lo predicamos es la manera para que las personas puedan abrir su corazón, porque esta es una llave para abrir corazones. Y si tú estás allí escuchándome y tal vez esta palabra llega allí, este mensaje está llegando a tu corazón, esa es la llave, Cristo es la llave. Solamente sienta el amor de Cristo en su vida, sienta la presencia del Espíritu Santo en usted y va a empezar a sentir cómo esa llave abre su corazón y al mismo tiempo le muestra que tenemos un acceso al cielo por medio de ese sacrificio y por medio de ese Hijo único que dio el Señor Jesús, que dio el Padre, su Hijo Señor Jesucristo. Entonces, se puede encontrar las llaves del Evangelio en Cristo y fue predicado en plenitud en este día de Pentecostés. Vimos que lo predicó Pedro. Ahora las llaves están en posesión de Cristo.
Ahora esas llaves las tiene Él y prácticamente nos ayuda a nosotros para poder entrar. En 2 Corintios 4:7, voy allí, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué está diciendo acá el apóstol Pablo nuevamente? Fíjense que Pablo tenía una revelación especial porque él fue el apóstol a los gentiles, él fue el apóstol a aquellos que querían recibir esa revelación de Dios. Y le dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro? Pues la misma presencia de Dios en nosotros. Ese es el tesoro en vasos de barro, porque somos vasos de barro, somos vasos que tenemos que ser moldeados. Pero ¿cómo somos moldeados? Por la mano del Señor. Pero Él tiene que obrar desde dentro de nosotros, porque nosotros somos hombres corruptos y es necesario que ese Espíritu Santo empiece a obrar en nuestros corazones, desde muy adentro de nosotros, para que se vean los cambios por fuera. Es de esa manera como obra Dios, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Pero es necesario para entrar que tú le abras tu corazón, que tú le des acceso a nuestro Señor Jesucristo, que simplemente te humilles ante su presencia y le digas: sí, quiero recibir esa presencia tuya en mi vida, porque ahora los templos somos nosotros. Entonces dice acá: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mire cómo hablaba Pablo, que fue uno de los hombres, uno de los apóstoles más perseguidos, más odiados, prácticamente casi lo matan allí en Listra, y muchas cosas tuvo que pasar el apóstol, que inclusive allí en el barco también naufragó, y muchas cosas que pasó allí con los romanos, con los mismos hermanos, con las mismas personas que lo rodeaban, lo traicionaron. Entonces aquí vemos de que él está diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, y derribados, mas no destruidos. Y eso es lo que pasa hoy con la iglesia, y nosotros como siervos de Cristo, como siervos del Señor, pues podemos pasar por todas estas cosas, pero gracias a Dios hay un tesoro dentro de nosotros, hay un poder que nos ayuda a confrontar y a seguir adelante todas las circunstancias que se presenten en nuestra vida. Entonces, de esta manera es como Pablo les está diciendo que tenemos que vivir por fe, porque esa fe también está dentro de nosotros, y esa fe la que hace en Cristo hace que se abran las puertas del cielo, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, y es imposible también entrar allí al reino de los cielos, es imposible llegar a hablarle a Dios, porque yo, si necesito arrepentirme en pecado, tengo que creer que hay un Dios y que le he fallado a ese Dios y que necesito confesar mi pecado ante ese Dios, y si yo lo hago, pues voy a empezar a ver el fruto del Espíritu en mi vida y lo que hace el Señor en mí. Entonces son llaves de una libertad espiritual, de aquellos que se encuentran esclavizados, encadenados de pronto de vicios, de placeres, y piensan que esto es todo el hombre, pero esto no es todo el hombre, porque un día vamos a ir a dar cuentas a aquel creador, aquel que todo lo hizo, aquel que usted, para donde mueva su mirada, todo lo creó el Señor, y lo hizo para beneficio nuestro. A nosotros mismos también nos creó. Entonces ahí es donde tenemos que agradecerle por esa vida que tenemos, por todo lo que somos, y esa es la manera como Dios quiere que no seamos prisioneros del pecado, esclavizados del pecado, sino que le confesemos el pecado para que podamos ser libres de ese pecado, y para que, así como hablaba de este niño que era esclavo mientras que era pequeño, nosotros somos esclavos de muchas cosas y de muchas maneras. Entonces, si usted quiere ser libre en este momento, déle la oportunidad a Cristo de entrar en su vida, déle la oportunidad de que lo haga libre de cualquier vicio, de cualquier obra que de pronto usted vea que está sometido, de cualquier cosa, ¿cierto? Si está allí en una cárcel, usted puede vivir y está pagando por una condena que de pronto tenía que pagarla, pues usted puede ser libre, así como lo hizo el apóstol Pablo, que él escribió muchos libros estando allí encarcelado y se sentía libre, porque no eran las cuatro paredes que lo detenían,
era esa relación con Dios que lo hacía libre. Y usted también puede ser libre, simplemente dándole el acceso o la oportunidad que Dios sobre en usted. Y ya como último versículo quiero ir allí a Romanos 6. Fíjese lo que nos dice Romanos, el mismo apóstol Pablo sigue hablando. Romanos 6, 16, 18, 17 y 18. Dice acá: pero gracias doy a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces, cuando nosotros obedecemos aquella forma de doctrina, dice él, o sea, aquella enseñanza, esa enseñanza que usted está recibiendo hoy, de que Cristo vino a morir por su pecado, de que Él murió y resucitó y ahora nos justifica, ahora nos hace limpios, pero siempre y cuando confesemos que le hemos fallado y recibamos ese sacrificio para que se aplique a nuestras vidas. Entonces, si usted quiere hacerlo hoy, quiere ser libre de ese pecado y quiere ser libre para que ahora empiece una nueva vida en Cristo, para que ahora empiece a ser un verdadero hijo, no el esclavo, como lo mostraba allí en Gálatas. Entonces, yo a usted lo invito hoy a que haga simplemente una oración. Es una oración para que la haga con fe, para que la haga confesando con su boca, ¿cierto? Dice en la palabra que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, seremos salvos, porque hemos creído en ese sacrificio y hemos creído en esa sangre que nos limpia de todo pecado. Y usted puede ser limpio de su pecado hoy, si usted quiere. Simplemente haga una oración conmigo, cierra ahí sus ojos y dígale de esta manera al Señor: amado Dios, yo te doy gracias por esta oportunidad, por este momento que me das de acercarme a ti. Hoy reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, que he hecho lo malo y que no he sido ese hijo que tú quieres que yo sea. Por eso es que hoy me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón, perdona mis pecados, guíame, Señor, hacia la vida eterna y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido, amén. Si usted confesó su pecado, se arrepintió de él, le aseguro que la palabra de Dios dice que todo aquel que lo reciba va a recibir una vida eterna. Entonces, ya para terminar, quiero orar, darle gracias a Dios por este mensaje, que es un mensaje cuando nos habla de las llaves, unas llaves que nos van a llevar y tenemos un acceso, unas llaves espirituales que nos llevan al mismo cielo, a la misma presencia del Señor. Entonces, quiero orar, amado Dios, yo te doy gracias por la oportunidad que me diste, Señor, de traer un nuevo mensaje, Señor, de vida, de esperanza, para aquella persona que se encuentra tal vez atada, Señor, del pecado, que está destruida, Señor, en sus propios pecados, Señor, y que tal vez no encuentra solución para su vida, tal vez está dentro de un hueco, dentro de un hoyo y no sabe qué hacer en este momento. Yo te pido por esa persona y por aquellas que quisieron hoy hacer esta oración y recibirte en su corazón, yo te pido que empieces esa obra, Señor, que esa obra que tu Santo Espíritu ha empezado en ellos, Señor. Gracias, Señor, por permitirles, Señor, este momento de que abrieran su corazón para que tú pudieras entrar, Señor. Gracias te doy por cada una de las personas, Señor, de los hermanos que ya conocen de ti, Señor, y que de pronto se encuentran enfermos, en cárceles, Señor, se encuentran en hospitales o en geriátricos, que ya su ancianidad o su vejez, Señor, empiezan a ver fruto de su cuerpo, Señor. Yo te pido por ellos, Señor. Ayúdalos, Señor, en estos momentos. Guíalos, Señor. Dale la fortaleza. Sánalos si es tu voluntad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.